Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su semana número 4. Bueno, en esta semana me gustaría iniciar pues con un discurso, sin presentación. Considero que el tema de esta semana es como para reforzar lo que hemos venido hablando durante las 3 semanas y el enfoque pues que tiene pues el humanismo existencial y lo que sustenta a esta corriente que sabemos que la psicología humanista existencial pues es conocida como la tercera fuerza de la psicología, emergió como una respuesta integradora y holística frente al conductismo y el psicoanálisis en este hito de la historia que ya lo hemos abordado, y que esta corriente se fundamenta en la visión del ser humano como un ente integral capaz de la autotrascendencia, la autenticidad. Sabemos que esos son sus pilares. Eh, ¿Cuál es esta historia y surgimiento? Pues el surgimiento de esta psicología humanista no se puede atribuir una fecha específica como tal, debido a su desarrollo progresivo por varias décadas. Sin embargo, sí se reconoce finalmente pues el nacimiento alrededor de 1961. Yo le pondría mucha atención a esa fecha, 1961, en donde la fundación de American Association of Humanistic Psychology, que fue fundada por Abraham Maslow y otros pioneros como Carl Rogers, Rollo May, Gordon Allport, y este movimiento pues tenía sus raíces en la filosofía existencial europea y la influencia de la fenomenología y la teoría gestal, entre otros enfoques. Recordemos lo que hablábamos de la fenomenología como un método donde la descripción de la situación y del sufrimiento que lleva al paciente a esa situación, ¿verdad? Esa descripción, ese desglose del por qué nos lleva un paciente su sufrimiento. ¿Cuál es el enfoque? Pues la psicología humanista existencial se distingue entre la experiencia subjetiva y la capacidad del individuo para encontrar el significado y el propósito de esta vida. Es decir, este es el pilar y este es uno de los objetivos o la meta terapéutica que podríamos utilizar dentro de esta corriente. Es decir, esta experiencia subjetiva. Y le damos subjetiva porque recordemos que es desde las características individuales, desde el contexto en el que el paciente nos lo está contando y la capacidad del individuo, es decir, de nuestro paciente, para encontrar ese significado y ese propósito en cuanto a esa situación que nos lleva, porque la resignificamos al final. Y esta perspectiva va a rechazar lo mecánico del conductismo, es decir, el conductismo lo que permite, lo que, recuérdese que toda conducta aprendida puede desaprenderse, es su eslogan. Y es mecánico porque es o reforzar positiva una conducta negativa, la extinción, o bien castigo, si nos vamos al operante, si nos vamos al clásico, sabemos de los estímulos condicionados y de estas respuestas condicionadas. Es decir, esta corriente pues rechaza completamente eso mecanizado, ¿verdad? Es decir, que ve al ser humano como una especie de máquina, de robot. Y también del determinismo psíquico del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis se va al determinismo psíquico, es decir, o su origen y que refiere pues que está en su infancia la mayoría de veces. Eh, y al contrario de eso, ¿verdad? Esta corriente humanista existencial promueve una visión de la persona como un ser libre, capaz de tomar decisiones y responsable de su propio desarrollo. Lo hemos venido hablando, es decir, esto se vuelve así como una especie de mentoría, de tutoría, de facilitador el terapeuta, como pues este maestro filosófico de vida, como un sensei. Y aquí es donde Carl Rogers, que es uno de los máximos exponentes también, enfatizaba la importancia de la autenticidad y la congruencia de la vida del ser humano. Y cuando hablamos de la autenticidad y la congruencia, incluso él decía que ahí había los complejos, ¿verdad? Tanto de inferioridad como de superioridad, cuando no había esta autenticidad, cuando pues se peleaba el yo con el ideal del yo y no había esta congruencia. Y muchos motivos de consulta van a llegar por eso, ¿verdad? Es decir, mire, licenciada, yo me casé con esta persona porque pues ya tenía la edad para casarme
y la sociedad me estaba impulsando a casarme, pero ahora no soy feliz porque no era lo que yo quería hacer esto. Entonces, no hay esta autenticidad o esta congruencia con lo que el individuo considera o con ese ideal del yo. Entonces, él enfocó pues su terapia, incluso su enfoque centrado en el cliente revolucionó en esa época su abordaje porque colocaba al cliente en el centro, es decir, él era la importancia, el protagonista, y valoraba la capacidad innata de él, del paciente, es decir, él decía que el paciente tenía las respuestas dentro de su interior y el terapeuta nada más era el acompañante para que él descubriera estas respuestas dentro del mismo y que él tenía esta habilidad innata para el crecimiento y el autoentendimiento de su situación. Por eso, pues, se le llamó terapia centrada en el cliente. Y esta incondicionalidad y el reflejo como técnicas utilizadas por Carl Rogers. Entonces, cuando hablamos de autenticidad y congruencia en la vida del individuo es muy profundo y muchas veces lograr esto a través del acompañamiento sin nosotros tener la directiva de ello, es decir, sin influenciar esas respuestas, pues es un proceso también en el que el terapeuta debe tener esa misma autenticidad y esa misma congruencia con su vida. Y este trabajo interno también con su vida, vivir de esa forma para poder pues utilizar pues una técnica de reflejo. Recordemos que el reflejo no es lo que yo estoy proyectando como terapeuta, sino lo que el paciente me está hablando y desde la incondicionalidad reflejárselo a él para que él entienda eh, estas preguntas que posiblemente ya están dentro del mismo y las respuestas también, pero que necesita este acompañamiento para que él llegue a ese autoentendimiento. Las aplicaciones y la relevancia de la actualidad de este enfoque terapéutico, pues hoy en día la psicología humanista existencial sigue siendo relevante en múltiples contextos, tanto desde la terapia individual como también desde la educación, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de las necesidades básicas, la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, como también esto sirve para el desarrollo dentro de la psicología industrial, por ejemplo, como empresas se sostienen como la teoría de la motivación de Abraham Maslow como recursos humanos. Asimismo, el enfoque de la actualización y el bienestar integral, abogando por una vida plena y significativa para el ser humano. La integración pues de todos los métodos cualitativos y aquí es importante, anotemos la hermenéutica. La hermenéutica, ¿qué es? Permite la comprensión profunda de la experiencia humana y a través de este método hermenéutico, pues, es decir, cuando el ser humano comprende de forma profunda su experiencia, es cuando logra este autoentendimiento, esta conciencia plena, cuando puede resignificar el hecho que nos llevó a consultarnos, cuando desde esa su subjetividad pueda desglosar ese sufrimiento y trasladarlo. Y miren, es que se me hace chinita la piel porque el proceso de eso es un proceso sí muy subjetivo, pero que alcanza grandes aprendizajes y construye pues grandes aprendizajes en el paciente. Y recordemos que todo esto es subjetivo porque está construido basada en la interpretación del texto y contexto de nuestro paciente. Y es cierto, hay muchas críticas que se le realizan a esta corriente precisamente por esta subjetividad, pero también hay muchos resultados, hay mucho éxito en el abordaje de este acompañamiento terapéutico desde lograr pues esta conciencia plena en el paciente, de devolverle la capacidad a él de decisión, o como diría Víctor Frank, o sea, todo le puede ser quitado al ser humano, excepto una cosa, la decisión de qué actitud tomar ante las circunstancias que la vida le presente. Entonces, ese valor es el que le devolvemos al paciente a través de este abordaje. El valor de la decisión, el valor de afrontar una situación y de que encuentra los recursos dentro de él mismo para resignificar esa situación.
Bueno, esta es, le podríamos llamar la cápsula de aprendizaje. Sí hay una presentación, hay un artículo, el cual pues hice un resumen de este artículo, que es el cual pues me permití dictar aquí y hacer esta reflexión. Este artículo es importante que le den lectura, estará subido en su plataforma. En la presentación se hacen así como lo sustancial del artículo también y su prueba de la semana, que son 10 preguntas de opción múltiple, va a estar también de este artículo. Entonces, por favor, leerlo, ¿verdad? Es importante. Nos vemos en nuestra semana número 5 y ya vamos a la mitad del trimestre. Que tengan una excelente semana, queridos maestrandos.